Buenas noches. Hola, buenas noches a todos los que están aquí. Buenas noches, TikTok. Buenas noches, Facebook. Eh, el día 4 de 16 noches con sentido, vamos a comenzar nuestra lectura. Vamos a comenzar en la primera parte, un psicólogo en un campo de concentración. Déjenme acomodar aquí un poquito Facebook. Vamos a comenzar en la primera. Listo. Gracias a los que ya se están uniendo acá en TikTok. Vamos a empezar a leer la primera parte. Un psicólogo en un campo de concentración. A la memoria de mi madre. Un psicólogo en un campo de concentración. Este libro no pretende ser un informe sobre hechos y sucesos, sino el relato de experiencias personales, experiencias que han sufrido millones de personas una y otra vez. Es la historia del interior de un campo de concentración contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de resaltar los grandes horrores que en otros lugares ya han sido descritos exhaustivamente y no siempre se han creído, sino que se detiene en los pequeños sufrimientos diarios. En otras palabras, intentará responder a la pregunta, ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? La mayoría de los sucesos que aquí se describen no ocurrieron en los grandes campos, los más famosos, sino en los pequeños donde tuvo lugar la mayor parte del exterminio real. Este no es un libro sobre el sufrimiento y la muerte de grandes héroes y mártires o prisioneros de renombre, ni sobre la crueldad de los capos. Y aquí dice qué significa capos, acrónimo de Camera del Policei, prisioneros que colaboraban con las tareas represivas y de control del campo. O sea que los capos eran personas o también prisioneros, pero colaboraban y entonces después vamos a ver cómo trataban a los demás. Prisioneros especiales que gozaban de la confianza de los guardias de las SS. No se ocupa, por tanto, del dolor de quienes ostentaban algún poder, sino de los sacrificios, el padecimiento y la muerte de muchas víctimas anónimas y olvidadas. Hola Talis, qué bueno que ya estás aquí. Barbie, qué bueno que ahora sí te pudiste conectar. Gracias a todos los que se están conectando. Rosemary, Graciela, gracias. Los capos despreciaban particularmente a estos prisioneros normales y corrientes, aquellos sin un brazalete distintivo en la manga, mientras que estos reclusos comunes no tenían nada o casi nada que llevarse a la boca. Los capos nunca pasaban hambre. De hecho, para muchos capos, su estancia en el campo fue la mejor etapa de su vida, antes y después del cautiverio. A menudo trataban a los prisioneros con mayor crueldad que los guardias y los golpeaban con más saña que los miembros de la SS. Los capos eran elegidos exhaustivamente entre los reclusos cuyo carácter y actitud revelaban que eran aptos para tales procedimientos, y si no cumplían su cometido, enseguida se los destituía. En poco tiempo se asemejaban a los guardias y a los miembros de la SS, hasta el punto de que se les podía incluir en un mismo perfil psicológico. O sea, eran de la misma gente de los judíos, que eran prisioneros, pero tenían las características de ser así, de ser malditos, yo les diría así, ¿no? Bueno, seguimos. Selección activa y pasiva. Quienes nunca han pisado un lager. Lager en alemán significa campamento, entre otras cosas. Después de la Segunda Guerra Mundial, tras los horrores del nazismo, se designa a los campos de exterminio. Bueno,
Dice, quienes nunca han pisado un lager se hacen una idea equivocada de la vida de un campo de concentración, mezclando sentimentalismo y compasión. Desconocen la lucha por sobrevivir que extenuaba a los prisioneros, especialmente en los campos pequeños, la lucha diaria por un trozo de pan, por mantenerse vivo o salvar a un amigo. Tomemos como ejemplo un traslado oficialmente anunciado para llevar a cierto número de los prisioneros a otro campo. No era difícil adivinar el destino de esos prisioneros, la cámara de gas. No era difícil adivinar. Se les seleccionaba a los enfermos, a los más débiles, a los que no podían trabajar, para enviarlos a uno de los grandes campos centrales equipados con cámaras de gas y crematorios. El anuncio del traslado suponía la señal que desencadenaba una encarnizada lucha entre los prisioneros o entre distintos grupos para conseguir del modo que fuera tachar de la lista el propio nombre o el de un amigo. Todos éramos conscientes de que había que encontrar otra víctima para sustituir el número borrado. La cantidad estipulada de traslados no podía alterarse. Seguir vivo exigía la muerte de otro. A las autoridades del lager solo les importaba que se cubriera cada traslado con el número previsto de prisioneros. Les daba igual quiénes estaban incluidos en la lista. Los prisioneros eran un número y eso era lo que constaba en el traslado. Al entrar en el lager, eso era el método practicado en Auschwitz. Se despojaba a los prisioneros de todas sus pertenencias, incluidos los documentos de identificación, circunstancia que algunos aprovechaban para adoptar a otro nombre o atribuirse una profesión igualmente ficticia. Y por los más diversos motivos muchos lo hacían. A las autoridades del campo no les interesaba únicamente el número del prisionero, un número que tatuaban en la piel y que había que llevar también cosido en un determinado lugar del pantalón, la chaqueta o el abrigo. Los guardias nunca utilizaban el nombre del prisionero si querían presentar una queja sobre algún recluso. Casi siempre por pereza en el trabajo les bastaba mirar el número, como temíamos esas miradas por sus posibles consecuencias, y apuntarlo en su libreta. Volvamos al convoy a punto de partir. No teníamos tiempo ni ganas para consideraciones morales o éticas. Nos aferrábamos a un pensamiento obsesivo: seguir vivos para volver con la familia o salvar a un amigo. En esas condiciones no se dudaba en arreglar las cosas para que otro prisionero, otro número se incluyera en la lista de traslado. Como ya he mencionado, la selección de los capos era por vía negativa. Para esta tarea se elegía exclusivamente a los prisioneros más brutales, aunque por suerte hubo algunos felices excepciones. Pero además de esta selección de los capos, llevaba a cabo por la SS y que podríamos llamar activa. Se producía una continua autoselección pasiva entre todos los reclusos del campo. En general, lograban sobrevivir solo aquellos prisioneros que, endurecidos tras años de deambular por distintos campos, habían perdido todos los escrúpulos por su lucha por la supervivencia y para salvarse recurrían a cualquier medio honrado o deshonroso, sirviéndose incluso de la fuerza bruta, el robo o la traición de sus amigos. Los escasos afortunados que sobrevivimos gracias a una concatenación de casualidades o milagros, llámese como quiera, estamos convencidos de que los mejores no regresaron. Wow, qué tremendo, ¿no? Vean por qué les decía yo malditos, porque eran sin escrúpulos, o sea, tremendos. El informe del prisionero número 119.104, un ensayo psicológico.
Debo resaltar que este texto, el informe del prisionero número 119-104, no pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir en virtud de mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Al describir desde la profesión psiquiátrica, la psicología del prisionero medio debo señalar, no sin orgullo, que yo fui un preso ordinario. Allí no ejercí la psiquiatría ni trabajé como médico, excepto las semanas anteriores a la liberación. Unos pocos colegas tuvieron la suerte de ser reclutados para aplicar rudimentarios vendajes de papel en puestos de primeros auxilios, con la ventaja que podían gozar de una precaria calefacción. Pero yo permanecí la mayor parte de mi tiempo de internamiento cavando y tendiendo travesías para el ferrocarril. En cierta ocasión me asignaron la tarea de abrir el túnel bajo una carretera para la instalación de una tubería sin ninguna ayuda. Este trabajo no quedó sin recompensa. Me reportó 2 cupones de regalo que recibí antes de la Navidad de 1944. La empresa constructora pagaba a las autoridades del lager un precio fijo por día y prisionero. Prácticamente nos habían vendido como esclavos. Qué tremendo. Nos daban cupones de regalo que a la empresa le costaban unos 50 pfennig cada uno. Los cupones constituían un preciado capital, ya que durante varias semanas, aunque se corría el riesgo de que perdieran su valor, se ponían a canjear por cigarrillos. Un cupón equivalía a 6 cigarrillos. O sea, en lo que usaban sus cupones de regalo. Me convertí en el afortunado propietario de 12 cigarrillos y esos valiosísimos cigarrillos a su vez podían cambiarse por 12 raciones de sopa. Y esas raciones de sopa eran un remedio para el hambre, al menos durante 2 semanas. Los reclusos comunes nunca fumábamos los cigarrillos conseguidos, se cambiaban por alimentos. El privilegio de fumar con una cuota aseguraba estaba reservado a los capos. A veces también algún prisionero que trabajaba de capataz en un almacén o taller recibía cigarrillos como compensación por alguna tarea peligrosa. Pero si un recluso fumaba, se juzgaba un mal presagio. Significaba una evidente pérdida de su voluntad de vivir, la intención fatal de disfrutar de sus últimos días. Declaraba su renuncia a sobrevivir y pérdida la voluntad raramente se recuperaba. Hay una abundante literatura publicada sobre los campos de concentración. Este ensayo se ha concebido con un enfoque menos usual, describir las experiencias de un hombre, trazar la psicología de sus vivencias. A quienes fueron liberados de los campos, intentamos explicarles esas experiencias a la luz del conocimiento psicológico actual. A los que nunca han pisado un campo, quizá les sirva para entender los atroces vivencias de los reclusos y lo que resulta más difícil para comprender la actitud vital de los supervivientes. Se trata de hacer comprensible a quienes no lo han sufrido la experiencia de los reclusos. Los antiguos prisioneros suelen decir, no nos gusta hablar de nuestra experiencia. Los supervivientes no necesitamos ninguna explicación y los demás no comprenderían cómo nos sentíamos en el campo y cómo nos sentimos ahora. Es enormemente difícil una presentación sistemática del tema, pues como toda ciencia, la psicología exige distanciarse de los hechos. ¿Cómo conseguir siendo al mismo tiempo observador y prisionero el distanciamiento necesario? Alguien ajeno a los campos podría garantizar la distancia afectiva, pero la distancia misma le impediría conocer la realidad subjetiva de los hechos. Solo quien ha padecido esas atrocidades
podría revelar las vivencias de los reclusos. De ahí que sea probable y tal vez inevitable que mis valoraciones y juicios caigan en la subjetividad y que mis evaluaciones se puedan ver distorsionadas. Una obra de estas características ha de esforzarse en superar la subjetividad y al mismo tiempo tener el coraje de contar abiertamente experiencias personales. El verdadero peligro de un ensayo de este índole no radica en que se detecte un enfoque personal, sino que se escriba con un tinte tendencioso. Dejo a otros autores la tarea de despersonalizar este texto para poder obtener teorías objetivas a partir de experiencias subjetivas. Estas teorías supondrían una aportación a la psicología o a la psicopatología de la vida de en cautiverio, cuya investigación se inició en la Primera Guerra Mundial con la descripción del síndrome de la alambrada de púas. La Segunda Guerra Mundial enriqueció nuestros conocimientos con los estudios sobre psicopatología de las masas, si se me permite parafrasear el título del libro de Lee Bon, pues nos legó la guerra de nervios y la experiencia imborrable de los campos de concentración. No sé qué horas son, 9:17, ¿a poco tan rápido? Me estoy picando. Déjenme ver en dónde nos quedamos, vamos a quedar para... Ah, falta nada más un párrafo. Termino el párrafo para que no nos quedemos, para continuar en el siguiente como capítulo. En este punto quisiera hacer una observación. Mi propósito inicial era publicar el libro de forma anónima, firmándolo con mi número de prisionero. Me impulsaba a ello mi rechazo al exhibicionismo. Sin embargo, terminada la redacción, me convencieron de la ineptitud de una edición anónima, pues en esta clase de testimonio la fuerza de la confesión incrementa el valor de los hechos. Por esta razón decidí expresar mis convicciones con las máximas franqueza y venciendo mi natural desagrado por el exhibicionismo, me abstuve de suprimir los pasajes más personales. Ups, o sea que no nos va a contar lo más personal, pero bueno, hoy llegamos al día 4 de los 16, la primera semana está terminada. Em, Mañana a las 11 de la mañana los espero al live que tenemos los viernes a las 11 de la mañana. Así que por eso mañana no vamos a tener lectura en la noche, pero sí en la mañana tenemos el live, ¿vale? Ay, tal y sí, qué fuerte que perdían su nombre, o sea, ni siquiera eran considerados como personas. Y ya ven que hasta dice que eran como esclavos, vendidos como esclavos, o sea, a una compañía para trabajar y yo creo que los alemanes sí cobraban, ¿verdad? Por todo ese trabajo que mandaban, ¿no? O sea, esos trabajadores o esos esclavos que trabajaban. Entonces eran vendidos. Muy tremendo. Y bueno, apenas estamos como empezando, está muy interesante. Seguiremos leyendo esto. Muchas gracias a todos los que se conectaron, tanto en TikTok como en Facebook, y a los que lo van a ver grabado acá en Facebook, pues muchas gracias y espero sus comentarios, qué les está pareciendo esta lectura. Nos vemos en la lectura hasta el próximo lunes y en el live de la mañana. Mañana a las 11 de la mañana los espero, ¿vale? Nos vemos. Déjenme, ¿dónde apagamos primero? Vámonos acá a Facebook.